estamos otra vez de vuelta aquí en los videitos para el canal de Surimbo. Y pues ya en esta gustada sección de En Pláticas con, ya nuestro capítulo 7 me parece por ahí. Y pues la verdad que para ponerlos en contexto, ¿no? Pues en esta sección tenemos a algunos invitados de acá, de este hermoso pueblo de Suchiapa, gente suchiapaneca, gente surimba que pues hace la diferencia, ¿no? Y que es gente chingona. Entonces pues en esta ocasión traemos un invitadazo, un chingonazo, un surimbo, y pues ahorita se los presento. Bueno, pues en esta ocasión les quiero presentar al compa William Giovanni Rodríguez Martínez, surimbo, suchiapaneco acá de corazón. Y pues de verdad que te agradecemos mucho que nos hayas recibido acá en tu espacio. Como les comentaba aquí al público, acá en este canal que estamos creando, vamos a ir poco a poco, ¿no? Pasito a pasito, pero avanzando. Nuestro canal se llama Surimbox y esta sección la denominamos En Pláticas con. Y en esta sección hemos invitado a compas de acá de Suchiapa, gente que está haciendo la diferencia, ¿no? Que le está echando ganas, que trabaja, que pone el ejemplo. Y pues para demostrarle a todos los que nos ven en el canal que acá en Suchiapa hay gente chingona, ¿no? Gente que tiene talento. Y pues en esta ocasión, compa William, te quisimos invitar porque tienes una excelente calidad de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás? Pues bien, Muy bien. Pasando la pandemia que Sí, la verdad que sí, ya tardó, ¿no? Casi Sí. 2 años. Bueno, ya se cumplieron los 2 años ya de la pandemia. Y ¿qué tal? ¿Cómo sobrellevaste este tiempo? Pues es una constante, es un proceso creativo. Pues sí nos afecta mucho el aspecto de trabajo, porque baja mucho los pedidos y todo eso. Pero el sobrellevar, pues más que nada las cosas, pues te da una constante también de crear. Sí, sí, O sí. sea, el encierro para muchos tal vez les afecte, pero para uno siempre vivimos en ese tipo de encierro. Pues por lo menos yo me dedico al arte, a la pintura, al dibujo, a la escultura, a lo tridimensional, a las artesanías. Entonces, pues mi constante es tener, o sea, no tener un momento de paz, sino mi momento de paz es crear. Pues. Sí. Digamos que tú tomas esos momentos de paz como inspiración, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. Eso está chido, pues, porque hay gente que a veces no le gusta estar solo, y me imagino que para ti es una constante, pues, Pues sí, Sí. porque pues es que mucho tiempo trabajando en esto te da esa constante pues de seguir sobrellevando las cosas. Sí, tal vez en algún momento te entra pues eso de que puedes decir puede pasar esto, puede suceder esto, incluso en la familia de mi papá sucedieron muchos decesos, Ya. pero ellos pues son de Tuxtla, Sí. entonces allá es otra cosa, pues, y yo pues mi constante pues te digo, los descansos que he tenido ha sido creando, pues, Creando, o sea, sí. no ha sido de que no tengo trabajo, me voy a sentar. Pues generalmente eso es lo que sucede no solo conmigo, con la mayoría de los artesanos, la mayoría de los que nos dedicamos al arte. Ese es nuestros momentos de paz.
Sí. Creo que Estar mientras creando más, sí, mientras más constantemente. estés en menos, ¿cómo te diría? En menos distracciones, pues, mientras menos distracción tengas, más empieza uno a Más lo crear, sí, aprovechas tú, ¿no? sí, Para tu exactamente. trabajo. ¿Cómo nace el gusto por esta parte, ¿no? De crear, del arte, de pintar, de la manualidad? ¿En qué momento tú decides, me gusta esto, ¿no? Pues es, yo creo que es algo que ya es algo como hereditario, sea, ¿Tenías familiares tú que se dedicaban a esto? bueno, un tío hermano de mi papá, él dibujaba, no, pues dibujaba, hacía acuarelas, hacía Sí, sí, algunos sí, sí. dibujos. Mi papá hace tiempo cuando, bueno, vivimos un tiempo aquí, estaba pequeño, pues, como a los 8 años nos fuimos de Suchiapa, nos fuimos a Tuxtla. Y mi papá en ese tiempo era fotógrafo allá en Tuxtla. Entonces, él se dedicaba, en ese tiempo no existía el Photoshop, no Sí, existía sí, sí, la pues sí, es cierto. computadora, o sea, las artes digitales no existían, pues. Entonces, para él, una fotografía, hacerla a color, era meterle acuarelas, meterle color, pues, a una foto blanco y negro, pues. Entonces, de ahí me doy cuenta que, bueno, él empieza a manejar óleos, empieza a manejar pinturas, pues, acuarelas. Sí, sí. Y sus ratos libres igual se dedicaba, a veces me gustaba porque con la uña o con la palma de su mano, no creaba dibujos con formas, sino que muy conceptuales, pues, pero hacía algunas formas. Y recuerdo que en un tiempo que él se enfermó, no podía caminar bien, entonces estuvo sentado como un mes, 2 meses quizás, con pedacitos de madera y una navaja, se dedicaba a tallar cuestión de portalápices y todo eso. Y me acuerdo que todavía salíamos con mi mamá a vender, a ofrecer las cosas que hacía él. ¿Cuántos años tenías tú En en ese ese tiempo momento? tenía yo como 9 años. Como 9 Como años. 9 años. Antes de eso, ¿habías tenido algún contacto con ese tipo de No, trabajos? no, pero pues ya, En la me escuela, gustaba. principalmente en la escuela, te piden que dibujes. Sí, Sí, te sí, gustaba. en ese momento, pues, bueno, creo que la mayoría de los que ponemos a recordar eso de escuelas, de cuestión de juventud o de niñez, Sí. en ese tiempo aparecieron bueno, empezaron a salir los tazos de Pokémon, los tazos De Looney Tunes, sí, todo eso, ¿no? eso las reproducía, a veces me los daban los tazos y ya me dedicaba a dibujarlas pues en papel blanco, en hojas grandes, Sí. y ya ahí empecé a agarrarle el gusto, pues. Aparte de que pues no era el único que dibujaba, lo ampliaba pues más grande la imagen. Y no te pasaba de que, por ejemplo, fíjate que yo, no es por presumir, pues, pero yo dibujaba, en un tiempo dibujaba, Sí. pero no algo que que yo creara en la mente, sino que tenía que tomar algo de Sí, sí, sí. ejemplo y Para reproducirlo. reproducir. ¿No te pasaba que, por ejemplo, tus compañeros te decían, hey, dibujame? Y ya te daban pues algo, ¿no? Sí, 50 sí, centavos, un en peso. ese tiempo 50 centavos Sí, ya. ya era bastante, pues, Sí. bastante dinero. Y pues sí, de hecho así empezó Así a empezó agarrar tu también carrera el gusto el también, negocio. sí. Y pues no dejé, pues, o sea, en ese tiempo era la constante, pues, dibujar caricaturas, dibujar Sí. eso, También pues. en la escuela mapas, Ya en la secundaria, paisajes, pues, todo eso. Sí, ya. ya en la secundaria regreso aquí a Suchiapa. ¿Dónde estudiaste la secundaria? Aquí en la técnica. En la técnica. En la técnica estudié. Ya ahí empecé igual, después de pasar ponle 3, 4 años en Tuxtla, regreso y es diferente, pues todo, tanto la amistad, tanto los juegos,
como igual las tradiciones, pues. Sí. Pero pues uno trae la sangre, prácticamente lo trae la sangre, porque sí nací aquí, pues, Sí, o sea, claro, sí. uno nace aquí. Entonces, le empiezas a agarrar el gusto. Yo por lo menos desde el principio, desde el primer año que empecé a ver las danzas, ya el segundo año, de volar, te enamoraste. el segundo año pues ya empiezo a querer participar pues en las danzas, porque sinceramente me gustó mucho. Sí. Y pues uno es, bueno, en ese momento pues ya yo sinceramente a veces me salía, prefería que me pegaran a que pedí permiso de día. Me salía pues a veces. ¿De la salía, escuela? No de la escuela, simplemente de que a veces, por ejemplo, mi papá, como es de Tuxtla, entonces él no le agradaba decía, ¿para qué vas? Te vas a solear, te van a golpear, era un montón de pretextos para que no saliera. En cambio mi mamá, no, pues ve. Pero a veces mi papá se enojaba, no le gustaba y todo eso. Entonces le digo a él, pues, a pesar de eso, sí me escapaba, pues. Y de ahí de la secundaria técnica, en la secundaria Sí. técnica estudiaste, ¿de ahí a dónde estudias la prepa? En el Juan Sabines, aquí En la también. preparatoria Juan Sabines, Sí. de aquí de Suchiapa. Sí. Ahí, ¿cómo sobrellevaste todo esto? ¿Comenzaste ya de lleno en el arte o todavía faltaba un...? No, ya en ese momento sí sabía a lo que iba, porque pues ya era. O sea, tú ya tenías ya digamos, el objetivo de llegar a... Exacto. Ya tenía el conocimiento de querer estudiar algo relacionado al arte. Al arte. Pero no sabía, o sea, no estaba tan orientado prácticamente qué estudiar, pues. En un momento tenía la noción del diseño gráfico. O sea, esa era la noción. Sí. Incluso la profe Dulce, recuerdo que la profe Dulce de zootecnia, ella con ella siempre me platicábamos, pues, porque le gustaba, que a veces pedía dibujos y lo pedía en el cuaderno y yo leía ahí uno de tamaño papel bond, pues. Entonces decía ella, oye, ¿por qué no estudias esto? Mira, mi esposo, creo que su esposo es de diseñador gráfico, y me decía, mira, él hace esto. Entonces empezó a agradar esa idea, pues, pero todavía estaba yo en esa búsqueda, sí, pues, de saber se estaba cocinando todavía lo que en verdad. Y ya al final antes de terminar la prepa, pues, me entero porque pues me había enterado de la escuela de arte aquí en Chiapas, pero pues al principio sabía que era una carrera técnica. Ya. Entonces yo quería estudiar una licenciatura, pues. Y la única que me quedaba cerca era La Esmeralda y San Carlos, pues, que era Veracruz y México. Sí. O sea, eran mis nociones, pues, presentar un examen. Comenzaste a investigar dónde podías. Exacto, de hecho ya sabía, pues tenía esa noción, cuando de repente me llega un volante de la universidad, pues, y era la licenciatura en artes visuales. ¿Dónde? En la UNICACH. En la UNICACH. De hecho es la única universidad que maneja artes visuales, pues. Entonces me agradó la carrera, dije yo, bueno, hay que presentar el examen, porque ese era el detalle, pues, de que aparte del Ceneval, que es un requisito, porque así nos lo manejaron nosotros. Sí. Esto es un requisito, el Ceneval, pero aparte de eso teníamos que presentar otros 3 exámenes más, de dibujo, de algo de tridimensional, lo mencionan ellos, y llevar una carpeta. ¿Tenías que hacerlo? Sí, presentamos un examen en vivo. Como un proyecto. Sí, no, fueron tres días más que fuimos al examen. Entonces en esos 3 días, el primero fue de dibujo, el segundo fue de un arte objeto, y el tercero fue como una entrevista para preguntarte cuál era tu noción para entrar al arte. El dibujo que hiciste ahí era algo que
de tu, digamos, de mi imaginación, de tu imaginación no, o nos algo que te ponían ponían. ahí, en ese momento era un cráneo, recuerdo que era un cráneo de una res en un tronco y nos dijeron, dibújenlo. Nos pidieron nada más un papel bond y lo teníamos que dibujar. Pero pues cuando presenté examen creí que no iba a pasar, pues porque pues tenía enfrente a uno que era muy bueno, pues o sea, dije, ya no manches. Miraba el otro y dije, chingada. Entonces dije, pues ya, no, ni cómo, pues porque pues esa es la diferencia de dibujar, pues por ejemplo, Sí. no puedes copiar porque, por Pues ejemplo, sí. lo ponen en medio y es tu perspectiva de aquí. Cierto, cierto. Entonces No el todos otro, sí, estaban no del todos mismo. estaban, porque estábamos alrededor, pues. Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces no puedes hacer una No. copia, pues, y luego cada quien pues manejaba su técnica, cada quien manejaba la técnica que uno llevaba, pues. Y bueno, y entonces, ¿qué como te dan la noticia de que sí? Lo iban a publicar en periódico y en la página, En la página. pero no lo abrí. Hijo. O sea, no lo abrí porque yo no quise. Sí, sí. Dije yo, porque me dijo mi mamá, ¿por qué no, chicas? No, le digo, quiero ir a la universidad. Ahí Si sí. repruebo, lloro allá. Y si no, pues ya, a ver, ¿qué pasa? No, sí. Yo igual creo que lo hubiera hecho, me hubiera ido a verlo. Sí, fui a la universidad, incluso ya había pasado hasta la hora que según era pues para checar y no había nadie. Y me dice, ay, quiero checarlo de mi, si pasé el examen. Ah, sí, dice, ¿cuál es su nombre? Y ya le doy mi nombre. Y dice, y me queda viendo la secretaria y me dice, pasaste, dice. Y yo me quedé así, hasta mudo quedé, Sí. pues prácticamente. Volví a regresar a preguntarle si era mi nombre, pues porque sinceramente no lo creía, pues porque pues no era tan demandado, en ese momento no era tan demandado, no tenía mucha demanda la carrera, pues. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del 2008, 2009. 2008, 2009. Ya no me acuerdo. Sí, ya tiene, Sí, no, ya tiene varios años. Ya tiene años. En ese momento pues no tenía mucha demanda, éramos como unos 100 que presentamos el examen. De los 100 teníamos que salir 28. ¿Y si estuviste? Y sí estuve en 28. los 28. Qué chingón. Que incluso pues sabían que ya después que platicando con los compañeros, la mayoría pues llevaba talleres antes de presentar el examen, pues Sí. estuvieron como 2 meses en talleres. Y yo pues me aventé Así como, no. sí, pues dije yo, no, pues es que se supone que lo que sé Sí. es lo que tengo, pues. Y ahí No, y empezó, qué chingón, pues. porque pues así nada más, ¿no? Como dijeras tú, pues sí. Sí, de hecho, estuvo, o sea, para mí, yo creía que no, pues te digo, o sea, no tanto que no confiara en mí, sino que miraba a los demás, pues, o sea, miraba que sí eran mejor, porque sí hubieron muchos, de mi generación, hay muchos que son muy buenos, pues. Sí. Entonces ya entras a la carrera, licenciatura en artes visuales. ¿Y cuántos años son ahí? 5 años. 5 años. Bueno, 4 y medio. Ya ahí te metes de lleno ya. Sí, ya ahí ya de lleno, porque pues la misma carrera te lo da, pues te exige demasiado. Es exigente la carrera. Al principio empezó muy suavecito, pues, porque la mayoría, todos querían dibujar, pues, y solo llevábamos creo que una hora a la semana de dibujo y lo demás era teoría. Y pero cuando nos tocó también talleres fue criminal, pues, porque llevábamos hasta 10, 12 horas entre dibujo tridimensional, pintura, experimentación. Me imagino que también en lo económico es demandante. Es demasiado caro. Sí. Demasiado caro. Incluso yo trabajaba fin de semana, mis papás me apoyaban en los pasajes y lo que necesitaba. Pero fin de semana igual me dedicaba a trabajar porque
a veces no alcanzaba, pues, y a veces nos quedábamos así a ras pues, de dinero. Sí. Y sí es demasiado porque te dicen, traigan un lápiz de dibujo, pero pues el lápiz de dibujo, o sea, un lápiz de dibujo no vas a llevar uno del sencillo, pues te piden por lo menos que cumpla con los estándares de calidad, pues. Sí. Entonces tienes que comprar por lo menos uno que sea bueno, pues incluso te das cuenta también hasta en dibujar, pues un lápiz escolar a un profesional, pues te da mucha calidad, Sí. pues. Entonces, pues, a veces decía uno, ay, ¿por qué no soy tan chingón? O ¿por qué no está tan oscuro, tan bonito mi dibujo, tan fuerte mi dibujo? Si mi lápiz es sencillo. Pues. Dependía, Sí, ¿no? Del incluso, lápiz. pues, ponle, en dibujo no era tanto, pues, porque pues nada más te pedían papel arroz, para no gastar, pues nos pedían papel arroz, papel, caple, creo era, los más sencillos, pues. Pero pues ya conforme vas Avanzando tiene que ir. y incluso pues, pues nos enseñan a crear obra, pues. Entonces, al crear obra, ya no vas a entregar un ejercicio que como una tarea, pues la haces y ya. Entonces, al entregar una obra, es una pieza que cumpla con la calidad y que tú puedas vender a futuro. Si no la vendes, por lo menos tiene que valer, pues. ¿Por qué? Porque hay personas que compran obra, que compran piezas, pero lo primero que revisan es la calidad de materiales, qué materiales utilizas, qué tipo de madera utilizas, y conforme eso te va aumenta tu trabajo o le baja, porque tú le puedes poner un precio, pero si no tiene la calidad que ellos desean, le pueden hasta rebajar, pues. Bueno, eso sí, ¿no? Porque, bueno, me imagino que las personas que sí saben, ¿no? Del tipo de material, así como que sí te exacto, llegan, ¿no? De hecho no puedes mentir, pues, porque pues una persona que es coleccionista o que se dedica a comprar arte, siempre debe de saber todo eso, pues. Y pues igual, por ejemplo, cuando uno crea obra, tiene que uno especificar qué materiales tiene, cómo está, qué tipo de trabajo es. ¿Por qué? Porque pues también eso va a que la obra también tenga una calidad, pues. Eso sí. Sí. Y entonces, durante toda la carrera te mantuviste trabajando alternativamente a tu Casi carrera. al final me costó mucho porque prácticamente tenía, bueno, los últimos semestres que ya eran mi especialidad, me metí a la especialidad de pintura, porque pues siempre me ha agradado. También ahí, o sea, hay como ramas. Sí, son 3 especialidades, bueno, hasta ahorita son 3 especialidades, que es la escultura, el grabado y la pintura, que la pintura es la más fuerte, pues, en la carrera, pues, porque pues la mayoría se quiere ir a pintura, la mayoría quiere pintar, pero es la más cara. Pintura es la más cara. Pintura es la más cara. Bueno, yo me imaginaría que escultura por el material. Es que escultura tiene la opción de qué es lo que vas a trabajar. Por ejemplo, quieres trabajar madera, vas a utilizar gubias, vas a utilizar cinceles. Si vas a trabajar piedra, por lo consiguiente, cinceles, martillos, eso. Y tu medio, pues que puede ser la piedra, puede ser el mármol. Pero hay gente que se dedica a hacer, bueno, conozco unos compañeros, bueno, son adelante de mí, generaciones adelante. Ellos se dedicaron a hacer fibra de vidrio, se dedicaron a hacer, incluso hacen hasta máscaras, con fibra, pues, o con látex. Entonces, sigue siendo escultura, pues. Por ejemplo, esto es escultura, lo que estás viendo aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tridimensional, pues. Entonces, tú escoges qué material, qué técnica vas a utilizar para... Nos dijiste que habían 3, pintura, grabado y escultura. Y pintura, escultura y grabado. ¿El grabado qué es?
El grabado es una técnica que se utiliza como, es una placa. Se hace una placa, se llama un positivo, que la tallas, sea con gubia, depende qué material sea. Entonces te inclinas por la pintura. Por la pintura. Y ya en los momentos finales de la carrera, casi en todas las carreras hay un proyecto final. Sí. También para ustedes. Sí. ¿Aplica? Sí, de hecho, siempre estuvimos en constante proyecto, fue porque pues era Bueno, es eso arte. sí. Es Entonces, como, por ejemplo, arquitectura, ajá, que siempre están sí, haciendo exacto. sus ¿cómo se dice? Sus edificios, pues, a escala, Sí, ¿no? exacto. Entonces, a ustedes creo igual tienen que estar Sí, creando. siempre estábamos. Pero, ¿tu proyecto final cuál fue? Pues terminé con un proyecto hablando sobre las sueños, y animales, pero estaba incluyendo personajes niños, o sea, como los sueños de los niños, Sí, pues, sí, sí, que a sí. veces tienen. Me remonta a eso, ¿por qué? Porque, bueno, aquí vivimos, mi abuelita tiene un patio grandísimo. Sí, sí. Entonces, cuando estábamos más pequeños o sea, siempre estuvimos en generación de 3 4 y éramos así de que, la abuelita Sí, de sí, los sí. que acaban de nacer y así. Entonces, siempre ha sido así de que puros juegos, tanto yo, mis hermanitos, mis primos, siempre teníamos pues con quién jugar, Sí, con sí, quién. sí, sí. Entonces, me empiezo a dedicar con los sueños, porque a veces uno se olvida de esos sueños que uno tiene cuando está pequeño. Entonces, bueno, tengo algunas piezas todavía, que algunas ya, pues prácticamente las empecé a guardar y a veces me da jaraganiza ya desenvolver, sacarlas, pero sí. tengo una que es la del niño. Ajá. Por ejemplo, esta es una de ellas, la que está soplando al niño, al pájaro. Igual eso es uno de los sueños que se remontan a eso, pues, de que cuando tienes esa niñez y no te importa pues el mundo, sino que solo tu niñez y lo que hagas pues siempre se va a quedar ahí. Eso Entonces sí. eso, a eso me incliné. En eso te enfocaste. Sí, Sí. pero pues te digo, siempre hemos estado en muchos proyectos. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos a entrar a festivales, incluso pues ya por fuera. Ya También participaste. Sí, siempre. ¿En qué lugares más o menos que recuerdes? Pues estuve en Huehuetán, en un festival que se llama Izquizuchitl. En el proyecto Posh en San Cristóbal estuve como 4 veces, creo 4, y ya antes de la pandemia, fue el último que fue uno de los que participé, pues ya hace como 3 años, creo tiene, 3 o 4 años. ¿Qué llevas ahí? ¿Llevas algo de tu autoría? Depende, por ejemplo, cuando empezó, incluso fue de los primeros festivales, el primer festival que se hizo del proyecto Posh, participé, llevé obra, Sí. llevamos obra para exponer, y ya último fue como dibujamos, hicimos obra, pero dibujamos en el piso con En el gises. piso. Entonces nos dedicamos a pintar en el piso, para que ya la obra, pues hablar de que la obra no solo se puede exponer pues en un lugar. Sí, en un lienzo. Sí, y pues al final de cuentas el paso del tiempo lo va a deteriorar, pues por más que uno lo tenga. Eso sí. Entonces nos dedicamos a hacer eso. Hemos estado en el Meque, ahí en el Festival de Soque de Tuxtla,
Y pues algunos proyectos que nos invitan, sí nos invitan a otro lado, en México mandé unas piezas, para invitaciones así, Sí, sí, sí. y uno de los murales que se pintó aquí Ah, cierto, tú participaste, sí, ¿no? Ahí con un incluso mural. me agarraron, bueno, o sea, yo me aventé al ruedo después de no pintar, ya tenía que como 4 años que no había Como pintado 4 el años. mural, o sea, ni pintado, pues incluso ni pintado, me dedicaba, ¿Cómo te llegó la invitación? de hecho me enteré así de que, Por el sí, Facebook. en una imagen creo que me reenviaron, me dijeron, oye, mira, está pasando, va a haber un concurso, y yo, caray. ¿Qué dijiste de una Y vez? ya, sí, hablé y todo, y me dice, no, sí, puedes participar, pero, incluso esta pieza fue la que llevé allá como para exponer qué es lo que más o menos quería pintar, Ya. pero no imaginé la dimensión, pues, que según me habían, que nos dijeron, Sí, porque fue un modificamos, cuadro, ¿no? sí, Como de qué, 2 metros será. no, 3 metros creo por 3 dos, metros. 3 metros por 2 o 4 metros Sí. por algo así está el cuadro, está demasiado. Bueno, en ese momento estaba como que dije yo, bueno, voy, pero no sabía yo qué tan grande era la dimensión, Sí. e incluso pues te digo, ya tenía rato que no había pintado, porque pues me dediqué a lo lleno con las artesanías. Sí. Y sí hacía pintura, pero retratos. Siempre me encargan retratos o dibujos. Pues es lo que más empecé a hacer. Y dejé de producir obra, pues. O sea, para exponer. Estuve como 4 años que prácticamente no hice nada. Pues me dediqué más te digo, a las artesanías, y a crear, incluso artesanías, estuve creando como que constantemente. ¿Por qué? Porque se me ocurría alguna pieza diferente o hacer otra cosa, porque pues al principio te digo empecé con los chinchines y después se alargó, pues. Ya. ¿Sí? Entonces, con el mural, ¿cuántos días estuviste ahí? 5 días. 5 días. En 5 días te la aventaste. En 5 días. De hecho, 5 días nos dieron a todos. Pues, fueron 5 días que nos dieron. Sí, prácticamente 6 días, pues, pero un día ni fui. Pero a la hora de inscribirte, ya tú ya sabías qué es lo que ibas a hacer. ¿O te inscribiste e inmediatamente empezaste? No, a la hora que me inscribí, pregunté y me dicen, ¿te inscribo de una vez? Sí, inscríbeme. Bueno, tienes que presentar la pieza que vas a pintar, pero imaginé que, bueno, a un concurso diferente, imaginé que ibas a llevar la pieza y si ganabas la pintabas, no era como lo tenía planeado, pues. Ya. Entonces, nos dicen que no, que lo que íbamos a llevar era un boceto. Yo me aventé este cuadro para llevar como boceto, pues. Que prácticamente pues era lo que pedían, pues, de que nos decían que relacionáramos todo Suchiapa, las tradiciones, pues teníamos que hablar de todas, pues. Sí. Pero pues me di cuenta que al final la mayoría habló de la danza del Canadá, pues, del tigre, y se nos olvidó, bueno, sinceramente yo incluí 2, 3 danzas en la misma, pero pues yo creo que hablar de Suchiapa es demasiado grande. Sí, o sea, hay un chorro meter de en aspectos, un solo mural, ¿no? decir, voy a pintar un mural de las tradiciones de Suchiapa, no te queda, pues, o no queda en solo un mural, necesitan muchos para hablar de las tradiciones de Suchiapa, porque pues está... Yo creo que lo que se hubiera hecho es, de todos los participantes, como que darles una tradición a cada uno. Exacto, hacer eso, pues, también hubiese estado bien, pues, pero pues, bueno, ya las bases, pues, te digo... Sí. Que la logística de ellos pues era muy diferente a lo que incluso la mayoría se imaginó, pues, porque nadie se imaginó cómo iba a ser, pues. Sí. Pero también los que nos aventamos al tiro, nos lo aventamos, pues, por lo menos. No, Yo pues, te digo, yo estaba
frío Sí. ese aspecto de pintar este mural, porque sí había yo hecho piezas, pero no tan grandes, pues, o sea, en tan poco tiempo ni demasiado grandes, pues sí había participado incluso en la universidad, se hicieron unos tablones para el Teletón, recuerdo que se hicieron, y apoyé bueno, nos incluyó el maestro para hacer el mural, nos iban a regalar pinturas, bueno, nada más Sí. aprovechar Como apoyo, pintura, ¿no? pues. Sí. Pero sí intervinimos varios tablones, pues, pero los tablones eran cortos, pues, que se empezaron a empatar ya al último. Pero te digo, ya hablar de que yo iba a pintar algo más grande, ya me había, al principio dije yo, sí, no la voy a armar. No, pero siempre ya, no. Sí, pero ya estaba yo ahí y dije yo, no, pues hay que hacerlo. O sea, es un aporte también porque la mayoría tiene una noción, todos tenemos una noción, aunque nos hubiesen puesto el mismo tema, nunca va a haber una copia exacta, pues. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una noción para pintar, para plasmar. Todos tenemos uno, incluso hasta en la técnica, aunque haya sido la misma pintura, porque sí nos dieron la misma pintura, pero cada quien tiene su forma de pintar, pues cada quien tiene su forma cada quien tiene su técnica, como dices tú. Exactamente. Pero pues, compa William, el aspecto positivo yo siento de que ya dejaste una huella y o sea, está en un lugar bastante visible, donde ya muchos te ubicamos. Por ejemplo, yo ya tiene un rato que sigo tus publicaciones y todo así, y me parece un trabajo chingón, pues. Entonces siento que el haberte aventado así, aunque sea a la hora, pero yo siento que estuvo bueno, pues. Sí, de hecho, la idea. te digo, es una constante. ¿Por qué? Porque después de que lo terminas, incluso yo, después de que lo terminé, llegan las ideas. Y dicen, caray, ¿cómo no lo hice así? Bueno, pero pues ahí están los cuadros que también te dedicas a eso, pues. Sí. Entonces, así me sucede a mí, yo creo que la mayoría que nos dedicamos a pintar o a crear. Sí, tu mente tiene que estar. Aunque duermas, no duermes. Siempre o sea, prácticamente no dormimos. ¿Por qué? Porque el 50% de lo que duermes es para así tener un sueño profundo. El otro 50% se dedica a caminar. Aunque estés durmiendo, está pensando qué está haciendo, qué vas a hacer, ¿Por qué? Porque te salen ideas. Y te salen ideas que no sabes ni cómo y hacer. Llevas como algo, como un tipo de anotaciones. Por ejemplo, de que ahorita se me ocurre algo y hay cosas que anoto, pero a veces cuando estás dormido, si por ejemplo lo que hacía antes de casarme, ahorita ya me regaño. Antes de casarme sí, me levantaba y me dedicaba a pintar, pues, por ejemplo, si me ocurría algo, aunque sea trazado, pero ya lo anotaba. Como que avanzabas tantito para dejar ahí el camino. Y ahorita pues ya no me dejan, pues, levantarme tan tarde. Y no va a decir, ¿dónde vas? Pero pues, sinceramente sí por ejemplo, se te ocurre algo y si estás en ese momento de inspiración, órale a trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mayor paz es trabajar en la noche. Creo que ya fue hasta costumbre desde que empecé a se acostumbra estudiar, pues. Porque pues esa era mi rutina. En la universidad entraba a las 8 de la mañana. Tenía clases de 8 a 2 de la tarde. De 2 de la tarde, bueno, tenía yo 2 horas, pero esas 2 horas ni más que me regresara a Suchiapa y me volviera. A las 4 volví a entrar y hasta las 8. Entonces llegaba yo aquí, me venía yo hasta a las 10, el último colectivo, me venía yo aquí a las 10, 10 y media. Y de ahí nos dejaban trabajo para el siguiente día. En la noche, solo venía yo, comía, me bañaba y a chambear.
ponle a las 3, 4 de la mañana, dormir, levantar otra vez a las 6, 7 de la mañana y otra vez a la escuela. Esa era la rutina Esa era la rutina. Prácticamente la especialidad en pintura es muy pesada. O sea, si tú quieres irlo a hacer allá, pues tenías chance pues, de irlo a hacer. Pero, ¿qué es lo que hacían? Pues, por ejemplo, mi maestro de pintura, que la verdad estoy agradecido con él, con lo que la exigencia que nos traía, porque tiene mucha razón. Cuando uno no trabaja bajo presión, no da su uno máximo. Sí, entonces él nos anotaba, en cada clase teníamos que entregar una pieza. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo avanzaba con la pieza que iba a llevar al otro día. Sí. Entonces en la noche llegaba a avanzar con eso. Y ya en el transcurso de todo el día de ahí en la universidad lo tenía que terminar. Y dejaba la pieza ahí porque teníamos en el taller, teníamos un almacén para guardar piezas. La dejaba y al otro día era lo mismo, era la rutina de prácticamente 4 días a la semana. 4 o 3 días a la semana, no recuerdo bien si creo que sí eran 4 y solo un día no íbamos a la escuela. Según teníamos proyecto de titulación, pero sí. ya a veces nos avanzábamos porque como era especialidad teníamos la misma teníamos que hacer era el mismo proyecto que teníamos que incluir en el proyecto, entonces no teníamos tanto problema con eso. Entonces esa misma constante siempre te capacita prácticamente pues a aguantar pues ese tipo de trabajo. Pues. Y también te prepara para ya, digamos, al salir de la carrera. De hecho, al salir pues está uno preparado a todo, pues hasta que te rechacen, hasta que te digan que no. Me costó mucho, sinceramente me aburrí en buscar, porque sí lo hice, busqué buscar un trabajo, llevar mis papeles y después hasta decía yo, no manches, se lo estoy gastando tanto. Como por ejemplo un currículum, pues te piden un currículum, lo llevas y después decía, yo creo que lo tira a la basura y ni lo lee. No, después dije yo. Ahí te llamamos, ¿no? Sí. Entonces, después de buscar eso, yo tuve que buscar la forma de, o sea, ¿decidiste emprender? Decidí, me dijo, recuerdo que empecé con la serigrafía. Con serigrafía empecé, para eso porque llevamos un taller de serigrafía ahí en la universidad. Uh-huh. Pero pues no nos enseñan a hacer cosas pues sí, el proceso como tal, ¿no? No te lo... A crear obras sí. O sea, el proceso sí, pero no a trabajar sobre series, pues, o sea, trabajar en comercial, ¿no? Sino que crear obras sí, porque la serigrafía es parte de la impresión, parte del grabado. Ya. Entonces, como es algo que se maneja con técnicas antiguas, se puede hacer, por ejemplo, puedes hacer una obra, imprimirla y exhibirla como una obra, una pieza, pues. Incluso venderla por series, pues se puede vender. Esa es otra parte de por ejemplo, la creación de la carrera del arte, eso es que te dan esa noción, pues. Pero no te enseñan la parte, como dices tú, de vender, ¿no? La parte comercial, ¿no? O sea, cuestión de obra, sí, vas a crear, vas a hacer algo para exhibir, pero para crear constantemente, ¿no? O sea, oye, te voy a enseñar y vas a ir a vender, no, porque crean profesionales, pero para emprender en el arte. Saber todos los conocimientos del arte, todo eso sí, sinceramente sí es muy buena carrera, pero pues después de eso, después de que salgo de la carrera, dice mi papá, un amigo me vende una máquina, ¿cómo lo ves? Dice, un pulpo y unas mallas, ¿cómo lo ves? Dice, le digo yo, lo voy a checar, papi, lo voy a ver.
Ya lo fui a ver, y estaba bueno, pues, porque me lo iba a vender todo y a un precio, pues, no tan barato, pero tampoco muy caro. Sí, sí. Lo compramos y ya, bueno, prácticamente me dijo mi papá, ese va a ser tu regalo, cuenta de que saliste de la universidad. Me lo da mi papá y empiezo a trabajar con eso, pues, serigrafía. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con la serigrafía? Como un año, sinceramente, bueno, prácticamente medio año experimentando, te digo. ¿Pero qué cosa no te gustó? No es de que no me gustó, sino que es de un espacio pues más grande. Sí. Necesitas tener mucha prácticamente al principio la clientela era muy buena, pues. Pero pues prácticamente empieza la publicidad, incluso compañeros que empiezan a vender más barato, empieza a bajar el negocio. O sea, tú quieres darlo a un precio, pero la competencia le exige a darlo más barato. Entonces, prácticamente yo soy de la idea de que si tu trabajo es de buena calidad, lo vas a dar a tu calidad, pues. O sea, no vas a bajarle más. ¿Por qué? Porque sucede esto, es como lo que estoy haciendo. Tal vez haya quien haga o copie las piezas, lo venda más barato, pero si no es de la misma calidad, por más barato que dijera uno, lo barato sale caro, pues. O sea, yo siempre me ha pasado de que a veces me dicen, oye, hazme tal cosa en serigrafía. Sí. Ah, sí, pues se lo hago, pues. Y ya después, o antes de hacerlo, dice, pero no cae, no se desprende. Mire, señora, le digo, incluso tengo una playera que le digo, mire, esta playera, le digo, está rota la tela, le digo, y no ha caído, pues. Entonces, ya lleva como 6 años la playera y ahí está, le digo. Entonces, hay personas que les queda eso, pues. Entonces les digo yo, bueno, yo le estoy dando calidad. Quiere calidad, aquí está. Bueno, si quiere más barato, sí hay quien los haga más barato, porque conozco la mayoría, pues, algunos que conozco sí, pues, están así, le rebajan demasiado, pues, en cuestión de serigrafía. Yo digo que es una cosa artesanal que cuesta demasiado. Incluso inviertes mucho tiempo a lo que o tal vez ganas, sí obtienes muchas ganancias, pero le inviertes demasiado tiempo. Son muchos días de inversión para trabajar en serigrafía. Entonces empecé a experimentar otras cosas y ya empecé, te digo, a crear, ¿no? Esculturas y todo eso. Exactamente. Entonces, ahorita queremos que ya pasemos a que nos vayas mostrando ya tu trabajo. Y ya nos vayas diciendo cómo se empieza, ¿no? A hacer una de estas piezas. ¿Sale? Ahorita vamos al siguiente.